Hola, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy poco hablado, a pesar de que es una cultura de este país, lo que es la cosmovisión Xinca. Es un tema bastante breve porque, como sabemos, esta cultura está casi extinta. Tampoco hay tantos registros ni información de ella como la hay de la cultura maya, pero vamos a aprender lo poco que hay sobre esta cultura. Voy a compartirles una pequeña presentación. Entonces comenzamos con cosmovisión Xinca. La cultura Xinca concibe al ser humano como uno de los componentes del mundo, entendido como el elemento en constante relación cosmogónica con otros elementos. Componen el universo en el que fundamenta su ser. De acuerdo con López, la cosmovisión del pueblo Xinca se desarrolla en un ambiente de respeto en la conciencia cultural comunitaria. La espiritualidad constituye el eje central de la cultura Xinca, ya que de acuerdo con el Consejo Coordinador del Pueblo Xinca de Guatemala, las fuerzas energéticas cosmogónicas inmortalizan la vida y la trascendencia al ámbito sagrado, con el fin único de prolongar la vida y llevarla a la plenitud en la dimensión humana, eternizada en otras dimensiones del universo. La verdad es que qué bonito e interesante la forma en la que ellos ven la vida y cómo ven también todo lo que los rodea. Ellos ven como que la vida de acá hay que hacer las cosas bien y estar bien en torno a todo lo demás. Son una cultura muy espiritual y se basan en energías, ellos creen en todas las energías, en las cosas buenas, en las cosas malas, en trascender hacia otro lado. La importancia de los 4 elementos para los Xincas. La dimensión espiritual Xinca está ligada en primer lugar a la tierra, porque se le considera la madre de todos los elementos indispensables, entre ellos el aire, el agua, el fuego. Y en segundo lugar, los planetas, el sol y la luna, porque ellos equilibran la vida del ser humano. La verdad es que en todo esto sí tienen muchísima razón. Siento que en la actualidad no le damos valor a estos elementos, pero son gracias a por lo que seguimos aquí, por lo que vivimos. O sea, necesitamos el aire para poder respirar, el fuego para poder sobrevivir, o sea, ya sea por calor o para poder alimentarnos. Todo es indispensable y no digamos el agua para todo. Y ellos sí le dan valor a estas cosas. O sea, son cosas esenciales en la vida del ser humano. Animismo Xinca. La cultura Xinca, al igual que muchas culturas de América, creían que cada ser vivo inerte y no inerte tenían un espíritu, y al momento de trascender en otro plano espiritual, estos se convertían en guardianes o espíritus guías que ayudan al ser humano y lo acompañan siempre. Es por ello que el respeto por la vida en todas sus manifestaciones era más que esencial en esta cultura. Este tipo como de valores se ha perdido durante todo este tiempo porque ellos respetaban un árbol, no sentían que ellos tenían derecho a cortarlos por ser humanos. Ellos lo respetaban porque era un ser vivo igual que ellos. Nunca lo vieron de menos. Todo lo que hacían lo hacían solo como por necesidad de sobrevivir. Nunca solo por un gusto, así de, ese árbol me molesta, lo voy a cortar. O sea, era realmente porque necesitaban la madera para construir algo o para cualquier cosa, pero de lo contrario, ellos respetaban todo su entorno. Entonces, qué bonito. Ceremonia del fuego. Según la leyenda Xinca, su cultura tiene acceso a toda la sabiduría del universo.
en el lugar conocido como La Palanganita, de oro, en Santa María, Ixhuatán. Se encuentra el centro de la galaxia donde emerge la sabiduría. Es un lugar sagrado y cuando una persona entra en el agua, se va nutriendo de toda esa energía. Natividad Cano, sacerdote Xinca. Él fue el que contó este testimonio. Y si eso fuera así, o como lo ve esa cultura, creo que somos un punto muy importante como para tener un lugar en donde podamos tener acceso a todo el conocimiento del universo, donde podamos aprender todas las cosas que hay en el mundo y todo lo que nos rodea, o de poder obtener toda esa sabiduría que tiene toda esta cultura y todas las demás. Bueno, como conclusión, muy poca gente en Guatemala sabe acerca de la cultura xinca. Son un pueblo separado de los mayas. Su idioma y sus costumbres surgieron de otras culturas que habitaron en El Salvador. Durante la conquista, los españoles encontraron resistencia por parte de ellos, pero fueron doblegados, esclavizados, forzados a acompañar a los españoles. Pero desde entonces su legado cultural ha disminuido tanto que en la actualidad solamente unas 200 personas hablan el idioma xinca. Tan extinto está, o sea, realmente acabaron con toda esa comunidad, con todos ellos, como para que ya no hayan personas en tantos millones de personas que existen en este país. Ahora quiero compartirles un video que es una pequeña introducción del pueblo xinca. Muy bonita, la verdad, porque es de alguien que es miembro de esta comunidad. Entonces, él tiene mucho conocimiento sobre esto. El pueblo xinca está ubicado
Bueno, como pudimos ver aquí, los Xinkas son una comunidad individual con sus propias creencias, con su propia música. Son totalmente individuales e independientes. Su idioma es una lengua propia con un par de palabras agregadas de otros idiomas, pero en sí ellos son una cultura totalmente aparte y muy poco conocida. Aquí tengo una infografía sobre los periodos Xinkas. El clásico terminal de 830 a 950 después de Cristo. En este periodo los Xinkas eran parte de los mayas y vivían como un pueblo arraigado a sus culturas y tradiciones. Iniciaron las construcciones con piedras y pinturas rupestres. Fue la cuna del pueblo Xinka. El clásico terminal 830 al 950 después de Cristo. En este periodo los Xinkas se volvieron un pueblo independiente de los mayas, iniciaron sus propias ciudades e iniciaron un idioma propio. Entonces aquí es donde viene esto de que hicieron su propio idioma, pero por eso tenían un par de palabras como que tomaron de los idiomas mayas y del náhuatl, como nos estaba comentando nos estaban comentando en el video. Y de último, el penúltimo posclásico tardío, que fue del 1200 al 1539 después de Cristo. En este periodo los Xinkas se volvieron un pueblo independiente de los mayas, iniciaron sus propias ciudades y su idioma, ¿verdad? Después, el periodo de contacto, conquista española, del 1511 al 1697. En esta época los españoles conquistaron esa civilización con dificultad. Como sabemos, ellos trataron de no rendirse desde el principio, ellos dieron pelea, ellos trataron de no caer,
pero como sabemos, los españoles traían más tecnología en esa época, ¿verdad? A lo que ellos podían tener. Y obviamente fueron derrotados, pero lucharon por su independencia y después se los llevaron como esclavos, terminaron en El Salvador y así fue como esta cultura se fue extinguiendo poco a poco. Aquí tengo otra infografía sobre la gastronomía xinca. En Guatemala existen muchísimos platillos deliciosos y la verdad es que la gastronomía xinca también creo que es parte de esto, ¿verdad? Vamos a comenzar. El primero sería el muco, que es una tortilla de maíz o de arroz que cuando acaba de salir del comal se le coloca dentro queso o sal para que el mismo calor de la tortilla lo derrita, luego se prensa con la mano y listo para degustarlo. Este bocadillo lo realizan diario en las comunidades, especialmente para los niños y niñas. Yo considero que eso tiene mucha relación como la pupusa salvadoreña, porque siento que hubo mucha mezcla entre la cultura salvadoreña con los xincas. El caldo de chipilín. Este es un platillo a base de arroz, carne de cerdo y chipilín como ingrediente dominante. Este platillo es común entre la región de Santa Rosa. Obviamente en esa época todos sabemos que no había arroz, pero obviamente la carne de cerdo y todo el chipilín es siendo una planta que obviamente ellos consumían muy seguido. El chilate es una bebida hecha a base de maíz, un alimento tradicional muy importante de la cultura xinca. Además de ser muy deliciosa, es fuente de muchas vitaminas. Y el chirmol. Este platillo está elaborado con carne de marrano seca, tomate, chiles, toba molido en piedra, un huevo cocido y apazote. Este ejemplar es popular de la cultura xinca. Y por último, tengo un par de palabras de la cultura xinca que en idioma xinca, ¿verdad? Que es el idioma que está casi extinto. Entonces, bueno, buena, bueno o buenas, se dice shanki. Sol, amanecer o día, se dice shanki pari. Disculpen la pronunciación, pero realmente yo no estoy segura de cómo se pronuncian. Buenas tardes o hermanos del día, se dice shanki nagu. Buenas noches, shanki suma. Gracias, pantanay. Ya me voy, Kupanyan. ¿Cómo estás? Shani Yanak. Muy bien. Kurum Num. Siéntese allí. Shawuyati. Adiós o hasta pronto. Alopé. Voy. Oír. Cuy. Entonces, esto fue un poco de lo que puedo compartirles sobre la cultura xinca. Espero se interesen un poco más en su cosmovisión, que es muy interesante, y en sí en esta cultura que es muy bonita, a pesar de que ya es muy reducida en este país, creo que hay que darle valor. Y espero busquen más, se informen, conozcan más sobre esta cultura para que no la perdamos. Muchas gracias por su atención y espero verlos pronto.